Hola, soy Lorena Di, presidente de la Fundación CIR, y hoy tenemos a un invitado de lujo. Estoy feliz porque está con nosotros Fernando Estrada. Él es director de Alianza Éntrale y para mí es un gusto que estés aquí con nosotros, Fernando. Muchas gracias, Lore. Pues aquí, para que nos platiques de qué se trata la alianza que tú diriges. Padrísimo, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar escuchando la entrevista. Alianza Éntrale, viendo la situación que se vive en México, cuando hablamos de personas con discapacidad, viendo lo ajeno que la sociedad está hacia este tema, las empresas crean esta alianza para empezar a trabajar una cultura de inclusión, ¿no? Estamos conscientes que toda la estigmatización que hay y el miedo que hay sobre la discapacidad nace del desconocimiento, no va más allá, o sea, es un tema de desconocimiento, es un tema de ignorancia, de un cambio cultural, ¿no? Al final de cuentas, como mexicanos desde chiquitos estamos acostumbrados a decir como sordo, ciego, retrasado, como si fuera un insulto, ¿no? Y cuando, pues, al final de cuentas, una discapacidad no tiene de malo, es más una condición de vida a la que se enfrentan las personas, nacen con una condición distinta. Pero ¿qué valor le puede dar a una empresa o a la sociedad una persona que se despierta todos los días a luchar, ¿no? Si la vida ya es difícil y ya hay muchas barreras, una persona que todavía se despierta y tiene mucho más barreras, le puede agregar mucho más valor a la sociedad. Entonces, de ahí mismo las empresas dicen, tenemos que normalizar esto, tenemos que visibilizarlo, tenemos que visibilizar la discapacidad y hacerla algo cotidiano, o sea, la tenemos que ver normalmente en las calles, ¿no? Muchas veces en otros países tú vas al centro comercial o en la calle y ves a personas con diferentes tipos de discapacidad por todos lados. Y ves a las personas hablando con lenguaje de señas. Y aquí en México no se presta eso, porque es un tema cultural, ¿no? Erróneamente hemos crecido pensando que no está bien o que es malo. Y muchas veces las mismas familias tienden a ocultar a las personas con discapacidad. Ahí empieza la primera discriminación en casa. Exactamente, o sea, mi percepción es que la primera discriminación empieza en casa. Yo tengo un amigo que tiene una hermana con síndrome de Down. Este amigo yo lo conozco desde que tengo 4 años y me enteré que tiene una hermana con síndrome de Down el día de su boda, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no que él no quisiera a su hermana, no que no la viera como su hermana, pero no se habla, no se ve, no estamos acostumbrados a hablarla, ¿no? Y para normalizar esto lo primero que tenemos que hacer es hablar de discapacidad. No tiene de malo, hay que verlo como una cosa normal y hay que dar el valor que tienen las personas con discapacidad. Dos cosas, no son superhéroes, no tenemos que hablar como decir, es que las personas con discapacidad son héroes. No, va a haber superhéroes, claro que sí, pero realmente son personas y eso es lo importante. Al final de cuentas son personas y hay que dar el valor de persona como cualquier otra persona le damos ese valor. Con la misma dignidad inherente de cualquier ser humano. Exactamente, y es por eso que las empresas dicen tenemos que trabajar en esto. Y como empresa, ¿qué hacemos? ¿No? Obviamente sale el tema si primero trabajamos en educación, si nos vamos a las escuelas. Y dicen, no, a ver, somos empresas, tenemos 2 ámbitos en los que vamos a trabajar. Primero, contratando, cambiando la cultura de las empresas, cambiando la cultura de los colaboradores y dando oportunidades a las personas con discapacidad. Y por otro lado, comunicando, ¿no? Comunicando que las empresas están haciendo esto, comunicando qué es la discapacidad, comunicando qué es lo que podemos hacer para hacer un México más incluyente. Entonces las empresas empiezan a trabajar, crean Alianza Éntrale y se crea Alianza Éntrale no como la fundación que va a cambiar el tema de la discapacidad en México, sino tiene justo el nombre de Alianza porque es la alianza de todas las fundaciones que trabajan estos temas, de las empresas, de todos los que queremos cambiar, gobierno, cámaras industriales, todos los que queremos hacer un cambio para trabajar en conjunto. Entonces, Alianza Éntrale se vuelve un vinculador, se vuelve ese punto de conexión entre sociedad civil, entre personas con discapacidad, empresas, gobierno, cámaras, medios de comunicación, para empezar a mover este engrane y que toda la sociedad empiece a cambiar su manera de pensar respecto al tema. ¿Y qué aceptación ha tenido esto en las empresas? Pues bien, empezamos hace poco menos de 2 años. Sí. Eran 5 empresas. Empezamos como un proyecto para 5 empresas. Era Cemex, Cinépolis, Televisa, Bimbo y Lala. Son las 5 empresas que empezaron a trabajar este proyecto. Poquito después de la primera presentación se sumaron otras 20 empresas y el lanzamiento oficial de la alianza lo hicimos con 25 empresas. Al poquito tiempo ya éramos
más de 80, o sea, el primer año lo cerramos siendo más de 80 empresas y al día de hoy, antes de cerrar el segundo año, ya somos más de 170 empresas. ¡Ay, qué impresión! Entonces, las empresas están interesadas. Obviamente, Sí. cada quien a su ritmo. Hay unas que van Sí, más rápidas, sí. unas que son más cautelosas. Todos tienen políticas, procedimientos distintos. Pero las empresas quieren. Las empresas saben el valor que tienen las personas con discapacidad. Saben el valor que aportan a sus empresas y pues están dispuestas a hacer lo posible por crear una cultura de inclusión. Y, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad, ¿qué proceso tiene que realizar para poder entrar a trabajar a estas empresas? Pues mira, nosotros lo que estamos trabajando con las empresas es que no se abran puestos de trabajo especiales, ¿no? Muchas veces las empresas decían, voy a hacer un proyecto de inclusión, voy a inventarme puestos y voy a meter ahí a las personas con discapacidad. Nosotros lo que trabajamos con las empresas es que se den oportunidades en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Así es. Entonces, que las vacantes que ya tienen, que las postulen en entrale.org, que es nuestra plataforma, es una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, que ahí postulen las vacantes regulares que tienen desde gerentes, directores, operadores, servicios, lo que tengan, y por ahí se vinculan las personas con discapacidad. No debería haber una bolsa de trabajo especializada, pero es la manera en la que tenemos para visibilizar a las personas, ¿no? Y que las personas también tengan la confianza de que si aplican a una vacante dentro de esta bolsa de trabajo, que son empresas que ya están trabajando el tema, son empresas que no los van a ver en la primera entrevista, que no los van a ver raro, que no se van a asustar cuando llegue, que si es una persona con discapacidad auditiva, seguramente ya va a haber un intérprete o algún medio de comunicación. Entonces, las personas con discapacidad van a tener la tranquilidad de que si aplican una de esas vacantes, las empresas ya están listas para recibirlos, ¿no? Y una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que una persona sin discapacidad. Sí. Y tiene la oportunidad de ganar el mismo salario que una persona sin discapacidad. Sí, la cosa es contratar en igualdad de oportunidades, Exacto. igualdad de condiciones, no decir ni más ni menos. Así Hay es. empresas que agarran y dicen, oye, pues este tipo de trabajadores no lo doy seguro, pero si es persona con discapacidad le tengo que dar. No, a ver, si no le das a ninguno, pues tampoco. O sea, al final de cuentas es un colaborador más. Así ¿no? es. Si se tienen que hacer ajustes razonables, ajustes necesarios para incluir a esa persona, pues hay que considerar que es un ajuste razonable. Pero no es hacer un cambio, no es un tema de priorizar, o sea, es un tema de dar igualdad de oportunidades, ¿no? Porque yo estaba leyendo en alguna ocasión que incluso hay gente que contrata personas con discapacidad y que ni siquiera son remuneradas. ¿Es real eso? Sí, de hecho, en México, según el INEGI, el 14% de las personas con discapacidad que trabaja no recibe sueldo alguno. Malísimo. Sí, las contratan por hacerle el favor, por darle la oportunidad, y eso está mal. Al final de cuentas tiene que ser la misma condición, ¿no? Nosotros queremos que contraten por el talento. Así es. No por la discapacidad. Si llega y ahorita van a conocer a Jicani, pues si está Jicani y estoy yo, pues que se queden mejor. Así es. Si Jicani tiene más capacidades, más habilidades que yo, pues que se quede Jicani. Si no, pues ni modo, no le van a dar el trabajo a Jicani por su silla de ruedas. O sea, le tienen que dar el trabajo al que se merece el puesto. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, ¿qué discapacidades, manejan discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, psicosocial? Y, por ejemplo, platícanos tantito, por ejemplo, de cada discapacidad, platícanos qué puestos han adquirido. Híjole, es que es de todo. ¿De todo? Es que es de todo porque depende del talento de la persona. Sí. Hay personas con discapacidad intelectual que tienen puestos operativos y han ido subiendo. Hay personas con discapacidad motriz que pueden estar desde un puesto operativo a un puesto gerencial. Hay personas con discapacidad visual que también tienen puestos gerenciales directivos, personas con discapacidad auditiva con puestos directivos. O sea, hay una mezcla. Al final de cuentas, no es por el tipo de discapacidad, es por el talento de la persona. Exacto. Entonces, no es decir, ¿sabes qué? Pues estos puestos son para discapacidad visual, para discapacidad motriz. No, pues va abierto, ¿no? Y han aplicado a vacantes de abogados, han aplicado personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad motriz, con discapacidad psicosocial. Hay un poco de todo. Qué maravilla. ¿No? Entonces, es que apliquen al puesto que ellos crean que pueden cumplir, que ellos crean que pueden aportar su talento
y las empresas están abiertas a dar la oportunidad al que aplique. ¿Y una empresa requiere asesoría especial para tener personas con discapacidad o no requiere ningún tipo de Depende de la asesoría? cultura de la empresa. Ok. Hay empresas que tienen una cultura pues muy rígida, muy estricta, que le va a complicar el acceso a alguien que es distinto. Sí. Entonces, a estas empresas se les recomienda pues algún consultor que le ayude a capacitar, a sensibilizar, bueno, no sensibilizar, no me gusta la palabra, a concientizar sobre la discapacidad, para que los colaboradores entiendan por qué están entrando a este tema. Hay empresas que tienen una cultura no tan rígida, una cultura fuerte pero no rígida, que les permite el acceso a cualquier persona, ¿no? Hay grandes empresas que tienen muy bien sus proyectos de diversidad, sus proyectos de inclusión, de género, de generaciones, de todo, ¿no? Entonces, cuando una empresa tiene ya un área como esta, ya ven a la persona por su talento, entonces es más fácil. En el tema de accesibilidad, sí hay consultores que te ayudan a ver qué se necesita hacer, y lo ideal es que todo sea 100% accesible. Sí. Sin embargo, pues obviamente si puede ser caro una mejora, aunque sea deducible, si puede ser caro, pues tampoco tienes que llegar de un día para otro y hacer que todo sea 100% accesible. No, podemos ir poco a poco, paulatinamente, encontrando la accesibilidad para que todos quepamos. Al final de cuentas, esa es la diferencia entre integración e inclusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Integración depende de la persona. Esa persona es ese héroe que lucha y por sus propios méritos consigue el trabajo, ¿no? O sea, y todos conocemos esa persona que rompió todos los paradigmas y que está ahí. Sí. Y la inclusión es un poquito más enfocada en el cambio cultural, en la transformación de la cultura, para que todos quepamos, ¿no? O sea, es cuando nosotros adecuamos nuestra cultura, nuestras instalaciones, para que el que toque la puerta pueda entrar, ¿no? Y es un tema de responsabilidad social. Completamente. Yo creo que, y eso es algo que debemos de machacarles a las personas y a las empresas, que tenemos una responsabilidad social con este tipo de causas. Ahora, tu alianza tiene una bolsa de trabajo. Las personas con algún tipo de discapacidad pueden ir a esa bolsa de trabajo y anotarse, registrarse. Registrarse, subir su currículum y aplicar constantemente las vacantes. No por registrarte vas a conseguir trabajo. Claro. No, tienes que aplicar a las vacantes. Y dinos la página, por si www.entrale.org. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa y yo quiero ser una empresa socialmente responsable, incluyente, y yo digo, me interesa tener... del mismo modo. O sea, a la inversa pasa igual. Sí, la empresa se registra en la plataforma como empresa, acepta las condiciones de ser una empresa aliada, que son compromisos meramente, pues, literal, son compromisos, no es una alianza de buena voluntad. Te comprometes a que haya un programa institucional, ¿no? Muchas veces alguien tiene la iniciativa, el gerente de recursos humanos, pero cuando se va de la empresa se muere el proyecto, ¿no? Que queden políticas, que sea un proyecto institucional, que se va la persona, siga el proyecto, que publiquen vacantes. Mientras más vacantes haya, más atractiva va a ser la plataforma para todos y vamos a poder encontrar mejores candidatos. Que compartan experiencias, todo lo bueno, malo, todas las experiencias que pasen nos ayudan a seguir mejorando. Así es. ¿Y qué experiencias te han platicado? Platican. Pues hay de todo. es que eso sí, hay de todo. Hay experiencias muy padres, muy enriquecedoras. Una vez una empresa nos platicó, tiene una sucursal en Torreón y en esa sucursal de un día para otro contrataron a 5 personas con discapacidad auditiva. ¿Sucursal de qué? ¿Qué es? Es un cine. Ok. Contrataron a 5 personas con discapacidad auditiva. Y a partir de ese día, todas en el mismo turno. Y a partir de ese día se dieron cuenta que todos los colaboradores se salían a la hora de la salida en punto. Nadie se quedaba ni 5 ni 10 minutos. O sea, todos, si salían a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde todos hacían el checkout. Sí. Entonces empezaron a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que pasa es que se iban a tomar clases de lenguaje de señas para poder comunicarse con sus compañeros. ¡Ay, wow! ¿Qué genera eso? Ya no son colaboradores, ya no son empleados de un cine, eso es una comunidad. ¿No? Entonces, ahí se cambia la cultura. Hubo una muy buena sensibilización, hubo una muy buena... Entendieron por qué lo están contratando y dijeron, nosotros vamos a hacer algo por facilitarles, ¿no? No es que hayan tenido que hacer mejoras impresionantes, sino es un tema que las mismas personas tuvieron que hacer. La principal barrera de la discapacidad
no es la discapacidad como tal, somos las personas y la cultura, el que no abrimos las puertas a los demás. Y pues también hay experiencias que han sido negativas, ¿no? Empresas que agarran, se emocionan, quieren contratar de un día para otro a 50 personas y contratan así por contratar, sin ver si es el mejor candidato o no, lo contratan por la discapacidad. Entonces, si yo llego y en Fundación CIRT meto a personas con discapacidad que no saben trabajar, que no saben usar la computadora, y tú no entiendes que es, o sea, y a ti yo te las aventé a ti y sin preguntarte, tú vas a generar una pésima imagen de las personas con discapacidad. Así es. Y las personas con discapacidad no van a poder hacer el trabajo, no van a sacar la chamba y se va a generar una mala experiencia. Entonces, por eso es importante comunicarlo internamente, por eso es importante empezar a capacitar a las personas y contratar por el talento de las personas, no contratar por contratar. Y también, ahorita que me lo mencionas, también empezar como sociedad a manejar hasta el lenguaje indicado. Exactamente. Porque, por ejemplo, cuando decimos personas con capacidades diferentes, pues realmente todos tenemos capacidades diferentes. Correcto. Entonces, así no se dice una persona con discapacidad. Y además comprender que una persona con discapacidad puede tener una discapacidad, pero tiene 1000 capacidades. Y a veces reducimos a la persona a esa discapacidad como que si eso lo limitara de por vida a hacer todo, y no es real. Claro, exactamente. Es que es eso, o sea, nuestra mente está marcada como que tiene discapacidad, ya no lo puede hacer. Así es. Y de repente te encuentras que conoces a muchas personas que tienen discapacidad, que igual nunca la habías notado, que tiene su prótesis, que tiene su implante coclear, lo que quieras, y tiene discapacidad y no lo habías notado. Pero ya antes le habías negado el acceso a una persona con la misma discapacidad porque lo notaste. Exacto. ¿No? Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que empezar a cambiar. Y eso es discriminación. Eso es discriminación. Así es. Y es miedo, y no es discriminación porque odies a la persona, es por miedo, porque dices, en caso de un temblor, ¿cómo le hago? Hay procedimientos para todo eso, hay procedimientos. Una empresa me decía, oye, Fer, es que puedo contratar de todo menos discapacidad visual. ¿Por qué discapacidad visual no? Es que no tengo el software y es carísimo. No, pero hay fundaciones que te lo dan gratis. ¿No? Entonces, por miedo, porque no tengo el presupuesto, le cierro la puerta. No te limites a eso, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Están todos los aliados para hacer este tipo de vinculación y apoyarte a implementar el proyecto. Sí, cualquier duda de estas, ustedes se las pueden Exactamente, resolver. Tenemos en la plataforma un directorio de aliados que tú puedes poner, necesito capacitación, necesito una conferencia, necesito asesoría en infraestructura, en accesibilidad, y están los aliados que te lo pueden hacer, las fundaciones alrededor de toda la República que te pueden apoyar con eso. Y para las personas con discapacidad lo mismo, necesito terminar la secundaria, necesito terminar la preparatoria, quiero un curso de X, un curso de Y, pues ahí en la misma plataforma puedes encontrar estos aliados que te pueden ayudar a encontrar ese tipo de apoyos. Qué maravilla, Fer. Ya por último, Buenísimo. nada más dinos, México, ¿cómo estamos México en este tema de la discapacidad en comparación con otros países? ¿Cómo la estamos llevando? Híjole, es difícil, es difícil. Mira, México, yo considero que estamos en pañales. Ha habido muchos esfuerzos por todos lados, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, la sociedad civil ya mucho tiempo trabajando y cada vez vamos mejor. Hace poquito encontré en uno de esos edificios históricos, tenía un letrero que se ve que era una casa de asistencia para personas con discapacidad y decía ciegos decrépitos incapaces, algo así, ¿no? Así era como se clasificaba. ¡Qué humillación! Sí, o sea, por lo menos en el lenguaje hemos evolucionado, por lo menos ya estamos empezando a cambiar la cultura. Yo tenía la imagen de que en muchos países iban muy adelantados, realmente, aunque es más normalizada y es más visible, pues mucha gente en España, la otra vez me decían unas personas que trabajan en este tema en España, me decían, no estamos tan bien como parece, no estamos tan bien como la gente cree. En las grandes ciudades sí, España es como que los líderes en inclusión. Dicen, en las grandes ciudades sí, pero la mitad de España no está en las grandes ciudades, está en las afueras, y en las afueras no estamos en pañales, ¿no? Igual la cultura está más, es más accesible a esos temas, pero lo demás no. Nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar eso. Nosotros, la idea que tiene Éntrale y el consejo de Éntrale es que lo que los grandes países en tema de inclusión han logrado en los últimos 50 años trabajando en esto, quieren que México lo logre en 10 años.
¿no? O sea, y ese sueño de un México más humano, más justo y más incluyente solo es posible si lo construimos todos. No es tarea de Éntrale, no es tarea de la CIRT, es tarea de todos. Todos tenemos que trabajar para que este México pueda cambiar y pueda volverse más incluyente. Y yo estoy segura que lo vamos a lograr, porque México es un país de gente amorosa y solidaria, y que lo que nos falta es nada más como más información y conocimiento de estos temas. Exactamente, justo ahorita que tocas esto, nosotros estamos trabajando, todas las causas tienen su mes, ¿no? Un mes para concientizar sobre la causa, ¿no? Acabamos de pasar el mes del cáncer de mama y cada mes tiene su color y su causa. Sí. El Día de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre y realmente nunca se ha hecho nada. Fuera de algunos eventos políticos que se hablan de los planes y de lo que viene y lo que se hizo, nunca se hace nada. Entonces, ahorita como alianza, con todas las fundaciones aliadas, con las personas con discapacidad, con las empresas, estamos promoviendo que por lo menos los primeros 15 días de diciembre es un mes complicado, pero porque por lo menos los primeros 15 de diciembre se hable el tema, ¿no? Tenemos una página que se llama mexicoincluyente.org que se lanza el 28 de noviembre, que justo es esto, ¿no? Es información sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre los diferentes tipos de discapacidad y qué es cada tipo de discapacidad. Viene el decálogo del mexicano incluyente. Yo como persona sin discapacidad, ¿qué puedo hacer para ser más incluyente? Por hacer de este país un México más incluyente. Así es. Y igual información para las empresas, las escuelas que se quieran volver incluyentes. ¿Qué es una empresa incluyente? ¿Qué es una escuela incluyente? Y cómo pueden trabajar este tema de la inclusión. Entonces, pues los invitamos ahí el 28 de noviembre a que se vistan de azul, rojo, el color que quieran, pero que lo comuniquen y pues hay que empezar a hacer visible este tema de la discapacidad. Ay, me encanta lo que hacen, Fer. No, pues muchas gracias. Y pues ya saben, pónganse las pilas, este 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en las empresas, en las escuelas, en tu casa. Aprovecha el tema para platicar de ello con tus hijos, para platicar de ello con tus empleados, en las escuelas. No hay pretexto. No hay pretexto. ¿Y qué otra cosa nos quieres decir, Fer? Pues que si conoces a alguna persona con discapacidad, o si eres una persona con discapacidad, o si tu empresa quieres que contrate a personas con discapacidad, no dejen de visitar www.entrale.org. En redes sociales estamos como Alianza Éntrale. Y pues al final de cuentas, la frase que les decía, el sueño de un México más justo, más humano y más incluyente, solo es posible si lo construimos todos. Y así va a ser, Fer. Y así va a ser. Gracias, Fer, por la invitación. Muchas gracias a ti, gracias a todos, les mando un beso. Y en otro segmento tenemos un invitado bien especial. Los invito a que también lo vean. Muchas gracias. A ti, Fer, un beso.